Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El sábado 10 de agosto hubo un hallazgo atroz en la ciudad de Acayucan, en Veracruz. El cuerpo de Miguel Ángel Medina, promotor y activista LGBTTI, fue encontrado en el panteón municipal. Miguel Ángel, murió a pedradas. Sí, fue lapidado, una de las formas más crueles y antiguas de asesinato. El crimen de Miguel Ángel fue uno de los registrados en Veracruz, donde hay más crímenes de odio en todo el país. Activistas de esa entidad han pedido audiencia con el gobernador de Morena, Cuitláhuac García, pero dicen que no lo recibe. Veamos el contexto. Tras el asesinato de Miguel Ángel Medina Lara, de 21 años de edad, el pasado 10 de agosto, diversas organizaciones civiles insistieron en la situación de vulnerabilidad que vive la comunidad LGBTTI en Veracruz. Miguel Ángel era promotor cultural y activista por los derechos humanos en Acayucan, donde fue encontrado asesinado en el Panteón Municipal el sábado 10 de agosto. Un día antes, Miguel Ángel se había reportado como desaparecido tras acudir a un evento cultural. El 14 de agosto, la Fiscalía General de Veracruz señaló que el joven fue asesinado a pedradas presuntamente por un probable integrante de la Mara Salvatrucha. Según el registro de la coalición estatal LGBTTI, en lo que va de 2019 ha habido al menos 29 crímenes de odio. La coalición reportó el pasado 11 de agosto que ha denunciado que no hay estrategias ni políticas públicas para combatir estos delitos. Señaló también que ha solicitado audiencia con el gobernador del estado, Cuitláhuac García, pero que hasta ahora no han recibido respuesta. Según el Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de crímenes contra la comunidad LGBTTI con focos rojos. Están en Coatzacoalcos, Minatitlán y Veracruz, Boca del Río. El informe Violencia Extrema, publicado por Letra S, señala que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron al menos 473 asesinatos en México por motivos relacionados a la orientación sexual o a la identidad y expresión de género. Veracruz encabeza esta lista con al menos 43 crímenes. La Red Regional de Información sobre Violencia LGBTI en América Latina y el Caribe ha señalado que México, junto con Colombia y Honduras, concentra las muertes violentas contra personas LGBTTI en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos de violencia en México que demuestran altos niveles de ensañamiento y crueldad contra personas LGBTI, incluyendo el asesinato por lapidación de Miguel Ángel Medina. Ante la situación que se registra en Veracruz, defensores de los derechos humanos y activistas a favor de la diversidad sexual advierten que estos crímenes no están siendo investigados desde la perspectiva de crímenes de odio. Punto y contrapunto. Segundo tema, lamentablemente este lunes está violento. Estamos hablando de estos temas porque así está el país. Y Veracruz, en efecto, se ha ido convirtiendo en los últimos años en el epicentro de la violencia, de los crímenes de odio por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. ¿Cómo lo estás viendo, Eder Guevara? Le toca, por supuesto, también otro tema de violencia a otro gobernador de Morena, en este caso el gobernador de Veracruz. Y de violencia estructural que tiene un origen desde la cultura. La misoginia y la homofobia son elementos que se tienen que erradicar desde lo más profundo de nuestro tejido social, y ahí sí me gustaría ver acciones más claras. Ya decía la nota inicial, más de 400 crímenes de odio se dieron en el sexenio de Peña Nieto en la entidad, y justo por eso debería este gobierno de la transformación, un tipo muy honesto, Cuitláhuac, a quien yo le tengo alta estima, debería generar política pública más clara, más contundente y que busque trastocar lo más profundo de nuestro tejido para erradicar este tipo de violencia, que es la violencia de odio contra las personas sexodivergentes. Es necesario, es urgente, ya no puede ser posible. Nos tenemos que ser responsables de lo que está pasando en estos gobiernos, y es momento de que él salga y presente un plan de trabajo junto con las personas activistas de la diversidad sexual, porque no podemos estar viendo y viviendo y sufriendo estas cifras y quedarnos callados. Es momento de generar política pública clara, concreta, contundente, a favor de las personas de la diversidad para erradicar este tipo de violencia. María Clemente, el gobernador no se ha reunido con activistas. El gobernador no se ha reunido con activistas, y eso es muy preocupante por parte del gobierno en Veracruz de Morena. Durante campaña, activistas de sociedad civil, militantes de Morena, simpatizantes, fuimos a buscar en búsqueda y apoyo de Cuitláhuac García. Le presentamos un proyecto, ¿no?, para
que se generara política pública y convencer tanto como a él como a muchos que ahora están gobernando o representándonos en las cámaras como Morena, ¿no? Integrantes de la Secretaría de Diversidad Sexual, para plantearles y quizás explicarles la importancia de incluir a las personas de la diversidad sexual en la creación e implementación de política pública, que el rezago que la discriminación tiene en nuestras vidas es muy sorprendente y alarmante cómo se precariza la vida de una persona LGBT y sobre todo en zonas como esta, como en Veracruz, ¿no? Y en campaña nos recibió el documento, no lo ha atendido, sigue sin atenderlo y hoy ante estas cifras en su estado sigue sin atender a la misma población que se lo pide. Nos preocupa eso y nos preocupa en particular que Morena no está cumpliendo ahí el proyecto. Morena, la Cuarta Transformación, tiene que cumplir también en las promesas que se le hizo a la población de la diversidad sexual, que a pesar de que Morena iba en una alianza con un partido conservador como el Partido Encuentro Social, salimos a votar y promover el voto para este proyecto. Es lamentable que sean pocos los gobiernos de Morena o los representantes de Morena que estén tomando en serio este tema. No puede pasar de nuevo lo que sucedió en el Congreso de Zacatecas, los retrasos que hay en el Congreso del Estado de México, y así hay muchos casos, ¿no? No puede ser posible que la militancia sea de Morena tenga que ir a denunciar a funcionarios y representantes de su partido para tomar acción. Creo que esto también se debe a que hay un partido que no está operando como tal, que no sabe qué hacer después de ganar y de que tantos militantes tuvieron que tomar pues puestos en la función pública, ser representantes populares, el vacío, la inacción, la no operación, ¿no? Para la supervisión y la Contraloría de que de verdad se esté aplicando nuestro proyecto en los lugares donde Morena ha triunfado. Y digo nuestro porque también es de la sociedad civil, lo que a pesar de ser simpatizante y como tú me presentaste la vez pasada con mi corazón en Morena, pero mi corazón se está rompiendo como el de muchas otras personas, ¿no? Que estuvimos ahí y que no vemos los resultados esperados, que creemos que tienen que cumplir todas estas personas. También con Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, estuvimos trabajando en ese tema, ¿no? Llevamos años trabajando una iniciativa para que haya seguridad social para las parejas del mismo sexo, que ha estado pimponeando, y con Morena sigue lo mismo y no avanzamos en el tema en ningún lado. Y no basta, justamente lo que pedíamos en campaña era basta de simulación y basta de fotos en los días emblemáticos de nuestras luchas. No queremos seguir siendo quienes vayamos a eventos a aplaudirles a funcionarios públicos, que queremos que los funcionarios nos atiendan, que el presupuesto también se ejerza para revertir la discriminación y los efectos que tiene la población LGBTI que así lo necesite. ¿Qué podrías agregar a esto, querido Alfredo? Híjole, pues poco. Creo que justo conectándolo con lo que decíamos hace un rato y con lo que vamos a debatir en el siguiente bloque, por un lado, esta cultura machista, este patriarcado, que uno de sus síntomas, desde luego, es esta homofobia, que se ve, como decía al final de la nota, hasta en la incapacidad que tienen las procuradurías de enmarcar este tipo de delitos, de crímenes, como crímenes de odio, como un crimen de odio. Y quiero volver a lo que también hablábamos hace unas semanas aquí, ese caldo de cultivo que se está formando para el discurso de odio en muchas vertientes, ¿no? Ya hablábamos del caso de los migrantes, esta vez en la comunidad LGBTI, pues creo que lamentablemente las redes sociales y la forma en la que se organizan y se encuentran todas estas personas que son capaces de crear organización para atacar, para agredir a personas diversas, pues va ampliándose cada vez más. Y entonces es cuando, como bien decía María, a ti te tocó estar en un evento, Genaro, de diversidad, justo con el presidente, y creo que ya empieza a ser insuficiente que el presidente tenga o agarre la bandera de la comunidad LGBTI cuando estamos viendo tantas cosas y como bien decían, aquí se requiere de una reestructura de... Recae la responsabilidad en los estados, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Andrés creo que está generando un proceso pero también falta, interesante en temas pero también falta, y digo ahí, por eso quería llevarlo a lo del siguiente bloque,
porque también estamos viendo ahí una mano de fuera, incluso externa, en la que grupos evangelistas, en la que grupos conservadores están ahí tratando de Pero imponer ellos una no están agenda haciendo política antiderechos. pública. Perdóname, pero sí. Ahorita lo demostraremos en el siguiente bloque. Al presidente de que no se aplique esto, me parece, en términos de sus funciones, quizás sí, pero en términos de un líder político, totalmente, nos dice mucho del vacío que existe en Morena. ¿Quién está dirigiendo el partido? Creo que hoy la persona que se ostenta como la dirigente del partido, pues creo que no está a la altura del proyecto y no está a la altura de la militancia, y creo que no está haciendo el trabajo que en realidad le debería de tocar hacer, y creo que está mucho más preocupada en otros procesos y retrasando la renovación de este partido para que este partido no opere en ningún sentido. Sí, qué ¿no? barbaridad. En ese sentido, sí tienen una responsabilidad los líderes políticos de este país, incluyendo al presidente. Y definitivamente Jacob Polensky no está a la altura. Creo que tendríamos que dirigir también discusiones a ver si de verdad Morena debe continuar y con quién debería continuar al frente. Sí, y poniendo esta agenda al Eder hace caras porque está hablando de su partido, pero hay que darle la voz a Lisa, que no ha hablado todavía. A ver, yo concuerdo en esta mesa que una de las partes fundamentales por las cuales la agenda LGBTIQ no ha necesariamente sido bien abanderada, bien representada y bien comprendida por las mayorías electorales del país, y por lo tanto no es llevada a política pública y a decisiones de gobierno en ninguno de los estados con determinación real, y a nivel nacional con muchísimo titubeo, incluso adentro de la Ciudad de México, que parece ser lo más progre de lo progre. En ese sentido, lo que nos falta es pedagogía política. Y hemos insistido muchísimo aquí que es una de las responsabilidades de los partidos políticos hacer esa pedagogía para que se entienda que respetar y garantizar y otorgar derechos a esta comunidad no significa quitarle derechos a la comunidad cisgénero, a las personas que son heterosexuales, a los que creen en el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, volvamos a las dimensiones. Es que sí es un problema grave que tienen que asumir los gobiernos, porque tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron casi 500 asesinatos de odio. Son muchísimos numéricamente hablando, y hoy estamos hablando del caso particular de Veracruz, pero la lista de los estados que más crímenes de odio tienen, sí la encabeza Veracruz, pero le sigue Guerrero, Quintana Roo, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas y el Estado de México. Y importan la orientación sexual, importa la condición de género, e importa también el mensaje de impunidad que sobre estos crímenes prevalece, porque la gente es capaz de lapidar a alguien porque sabe que no va a haber un castigo, porque sabe que la autoridad va a ser reacia a tipificar esto como un crimen de odio, porque se sabe que las variantes de género en realidad o se evitan porque son una carga de prueba más para vinculación a proceso, o se evitan porque hay muchísimo prejuicio por parte también de los operadores de seguridad y del sistema de justicia, que no quiere nada que ver en esto, también por muchísimo temor a hacerlo malo, porque genuinamente hay algo en ellos que disfruta cierta parte de esta violencia contra un sector que acusan de venir a imponer una ideología de género que está como las narrativas de Trump, ¿no? Invadiendo el espacio sacrosanto de lo normal, lo natural, lo que debería ser. Yo le hago una invitación a todos los partidos políticos, incluyendo a Morena. Me da mucho gusto ver que parte de la militancia de Morena tiene muy claro que esto es algo que se le tiene que exigir a su partido, y a los demás se los hago de verdad, es pedagogía política. Tenemos que entender como mexicanos que los derechos constitucionales los merecemos todos, los merecemos todas, y que solo a partir de la convivencia, desde la diferencia, vamos a poder crear un país mejor. Déjame cerrar nada más diciendo que hay muchos aristas de este caso, y en específico uno que es muy importante. Van 17 asesinatos, crímenes de odio por homo, lesbo, bifobia, transfobia en el estado de Veracruz en lo que va de marzo a agosto, en tan solo 5 meses. Este caso, el de Mike Medina, el de Miguel Ángel Medina, fue resuelto en 4 días. Y digo resuelto entre comillas, porque como era un chico de clase media, como era un chico medio conocido en su estado, las autoridades encontraron a un presunto culpable, lo metieron a la cárcel, un inmigrante centroamericano, pero no así para los otros 16 casos que están en completa impunidad. En Estados Unidos, en los años 90, 98, el asesinato de Matthew Shepard provocó una discusión nacional para crear una ley de crímenes de odio que incluyera las agravantes de identidad de género, orientación sexual y también discapacidad y color de piel. La ley fue firmada en 2008 por el presidente Obama. Fueron 10 años de discusión. Aquí en México, este caso, el de Mike Medina, debería desatar esa discusión a nivel nacional para crear una ley de crímenes de odio. Vamos a una pausa. Regresando, vamos a hablar de un tema relacionado. Grupos evangélicos ayudarán a repartir la cartilla moral. ¿Será por eso que varios miembros de esas iglesias están en la nómina federal o no? Regresamos a Punto y Contrapunto.